Bienvenidos a esta presentación del libro El claustro de las Salesas. Muchas gracias por su asistencia a esta iglesia que sin duda a muchos de ustedes es frecuente en su oración y en sus visitas. Y todos aquellos que quizás no hayan venido anteriormente, pues descubrir su belleza. El claustro de las Salesas, les puedo decir que me parece mentira haber llegado hasta el día de hoy. Es una sensación extraña la de un investigador que culmina una obra suya. Casi todas las obras son muy parecidas, son iguales en la ilusión, si esa ilusión se conserva. Y por tanto, la llegada de un nuevo libro pues es un momento muy especial. Un libro prolongado en su elaboración. Prolongado porque nació con la intención de tener el suficiente tiempo para celebrar los 150 años, el sesquicentenario, de este monasterio de la Visitación en Valladolid. Pero una cosa es lo que nosotros disponemos y otra cosa es lo que la vida, las circunstancias y la propia investigación, no les voy a mentir, pues nos exige. No está bien que yo mintiese en un lugar como este. Y les puedo decir que también se han ido, me valga la expresión, colando otras investigaciones que parecía que pedían la misma prioridad y urgencia y el quehacer universitario pues del día a día de los alumnos, que eso sí que piden mucha prioridad y urgencia en las clases semanales y que sin duda también ayudan a ir escribiendo y a ir investigando. La iniciativa partió de las propias hermanas de la Visitación, de las propias hermanas de este monasterio, de la hermana Ana María, que era superiora entonces de esta casa. Esto es importante, que las monjas, además de su vida de contemplación, de su vida de oración, sean conscientes, y la Orden de la Visitación, las Salesas, son muy conscientes de ello, sean conscientes de la importancia de su historia, de la importancia de sus archivos. Vivimos tiempos complicados para la conservación de los monasterios. A mí particularmente desde muchas facetas me preocupan estos tiempos y me duele cada vez que tengo noticia que una comunidad va a cerrar y que un monasterio desaparece, por muchas razones, porque detrás, primero porque hay una comunidad viva de personas y también por una historia de siglos y de personas que han vivido en ese monasterio durante siglos. Por eso es muy bueno, les repito, que las religiosas, que las monjas contemplativas tengan este interés por estudiar su historia. Y además también les debo de decir que en el mundo universitario temas como estos están relativamente de moda, por lo menos entre mis colegas de historia. Somos muchos los que nos dedicamos a historia de la Iglesia, en diferentes facetas. Yo hice una tesis doctoral sobre la Compañía de Jesús y estos 2 días pasados pues he dado un máster en Madrid a algunos alumnos de la Universidad Pontificia de Comillas, la mayoría de ellos jesuitas. No sé si me creían mucho, pero yo les decía que éramos una compañía en paralelo a la compañía, los que estudiábamos la trayectoria histórica de la Compañía de Jesús. En la historiografía, el estudio del clero femenino, del clero regular femenino, pues ha sido más tardía. En ese sentido, los italianos nos llevan algo de ventaja. Pero hace tiempo, en virtud de distintas líneas de la investigación, de la historia de la Iglesia y también, ¿por qué no?, de la historia de la mujer, pues se viene estudiando numerosas órdenes religiosas, numerosos conventos. Y piensen además que en Valladolid estamos en una ciudad levítica.
Los conventos de frailes ya se encargó la desamortización de irles eliminando. Una desamortización que a mí no me importa decirlo, cada vez en el aspecto patrimonial y artístico, incluso vital, veo como más negativa. Porque perdimos una gran cantidad de patrimonio histórico y artístico y además lo descontextualizamos. Eso no afectó tanto, por suerte, a los conventos femeninos. Este es posterior, este es de 1860 en Valladolid. Cuando me encargaron este libro estaba pensado, y el índice así se ha estructurado, para celebrar, además, los 400 años de la Orden de la Visitación, de la fundación de la Orden de la Visitación. Ahí me tocaba descubrir, como historiador, a una figura excepcional, como es la de San Francisco de Sales. Poco conocía yo de San Francisco de Sales. Me llamaba la atención poderosamente la gran cantidad de obras, de ediciones de sus obras, que se habían ido difundiendo por Francia, por supuesto, por Francia, por Italia y también por España. Por España las traducciones habían llegado a principios del siglo XVII, había discurrido también a lo largo del XVII y principios del XVIII, sobre todo gracias a un personaje, Francisco de Cubillas, que yo buscaba y nunca encontraba su identidad. Detrás de él era el seudónimo de un jesuita, Bartolomé de Alcázar, uno de los primeros fundadores, ahora que estamos también conmemorando los 300 años de la Real Academia de la Lengua, uno de los fundadores de la Real Academia de la Lengua. Fue el difusor de las obras de San Francisco de Sales. Y San Francisco de Sales en la historia de la Iglesia, y sin duda hay grandes especialistas en ello, fue un hombre muy moderno. Vivió en un momento de un gran dinamismo, de una gran complejidad, en un territorio difícil como era el de Saboya, política, religiosamente, en todos los aspectos. Pero además pensó en un grupo de mujeres, pues que podía ser difícil que pudiesen entrar en otros conventos y sobre todo en otras reformas. Piensen que en aquellos momentos en Francia y en los Países Bajos se estaba difundiendo y se estaban fundando los conventos de carmelitas descalzas. Y que era una vida dura la de las carmelitas descalzas. Esa clase de mujeres no sería una orden de segunda fila, ni una orden de segunda división, ni para unas religiosas más relajadas, no. Pero, por ejemplo, para posibilitar la entrada en religión de viudas, para posibilitar la entrada en religión de personas enfermas que en otros conventos no haría posible prosperar en sus comunidades. Santa Juana Francisca, San Francisco de Sales son los primeros objetos de este libro, los primeros protagonistas de ese primer capítulo. Y además este convento de Valladolid, este monasterio de la Visitación, todos los de las Salesas, si no me equivoco, se llaman igual, monasterio de la Visitación, y cuando en una ciudad se repiten, pues hablará del primero, del segundo, del tercero, es lo que ocurre en Madrid. Pues este monasterio de la Visitación de Valladolid llegan sus fundadoras desde el gran monasterio de Madrid, el Real Monasterio de la Visitación de Madrid. Aquel monasterio fundado por iniciativa de Fernando VI y sobre todo de su esposa Bárbara de Braganza. Un matrimonio real que no tenía hijos, que sabía que iba a tener sus dificultades incluso para su enterramiento, que no gustaban nada del Escorial y que decidieron construir su propio Escorial con todo lujo, no faltaba absolutamente de nada. A las monjas les parecía gran palacio, demasiado palacio. Pues decidieron fundar ese monasterio en 1748 y poblarlo en 1757. La construcción fue rapidísima en Madrid. Bueno, pues de ese monasterio llegaron las Salesas de Valladolid. La quinta fundación de las Salesas en España. Después del primero, el segundo de Madrid, la fundación de Calatayud y la fundación de Orihuela. La quinta. Como siempre,
esos viajes, esos traslados de las fundadoras, pues eran viajes complicados. A las monjas no les gustaba nada salir de las clausuras y tenían que desplazarse desde Valladolid hasta Madrid. En este caso el viaje era cortísimo, ya veremos otros viajes. Y llegar a Valladolid, después de la desamortización, nada más haberse establecido la archidiócesis, el primer arzobispo de Valladolid, don Luis de la Lastra. Las salesas en Madrid tenían también un pensionado, donde podían dedicarse y se dedicaron a la formación de niñas, habitualmente de niñas procedentes de familias acomodadas, especialmente el de Madrid. La condesa de Montijo, que fue una de las grandes ilustradas del siglo XVIII y que además se llamaba Francisca de Sales Portocarrero, parecía que estaba marcada desde el principio. Bueno, pues ella fue alumna de las salesas de Madrid. Y aquí les llamaba mucho la atención, en Valladolid las querían recibir como futuras maestras. No había colegios de niñas. No estaba fundada la enseñanza, la Compañía de María, no había colegios de niñas. Las carmelitas vedrunas todavía van a tardar en venir unos pocos años. Estaba la gente realmente ilusionada con esto del pensionado. Y las monjas sabían que el pensionado no era lo más importante. Y después el don de establecerse. Es impresionante, es muy interesante la documentación sobre la fundación, toda ella en el archivo de curia del arzobispado, que yo agradezco mucho el poder haberlo consultado. El arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que ha prologado este libro, que hoy no nos puede acompañar, y que yo también agradezco mucho sus cariñosas palabras para con esta obra, pues le ha interesado mucho que esa documentación haya salido desde el archivo de curia, del propio arzobispo, la documentación, las epístolas, las cartas de los arzobispos de Valladolid. Bueno, pues había varias posibilidades donde establecerse. En primer lugar, la Casa del Sol de Valladolid, el palacio que pertenecía todavía a los descendientes del conde de Gondomar. Y las monjas llegaron, no estaba arreglada la situación, pero apareció otro destino mucho más adecuado. En la calle Santiago moraban dos apenas monjas comendadoras de Santiago. Y allí, efectivamente, en esa convivencia extraña, cuando solamente restaba una o dos monjas comendadoras de Santiago, al finalmente una, pues vivieron las salesas que habían llegado a Valladolid. Antes se establecieron en el convento de Santa Clara, provisionalmente. Las comendadoras de Santiago ha sido otro de los grandes temas de este libro. Yo lo he querido desarrollar mucho, el final de ese monasterio de las comendadoras de Santiago, lo que hoy conocemos como las francesas. Las salesas estuvieron de por medio, en el medio de esa historia, entre las comendadoras de Santiago y las dominicas francesas. Bueno, pues también tuvieron sus dificultades allí, como no. No ha sido una historia fácil. Tuvieron sus dificultades con las órdenes militares, con el Consejo de Órdenes Militares. Tuvieron sus dificultades con esta comendadora de Santiago, que era una señora un tanto especial, así lo digamos, pero yo creo que muy divertida, muy divertida. Yo me lo he pasado bien con la última comendadora, hasta que consiguieron ya ponerla hacia Toledo. Qué alegría la de las salesas en cuanto salió la comendadora de Santiago a Toledo. Y dicen las crónicas que cuando, ya con ferrocarril, que cuando ponía camino hacia Madrid, en la primera estación ya se quería volver a Valladolid. No lo consiguió, claro. Cuando habían logrado la propiedad por parte de la reina Isabel II, un mes antes de la Revolución del 68. Cuando se produce el destronamiento de Isabel II. Y las salesas son las únicas monjas que tuvieron que salir de un convento con la Revolución del 68. La crónica, que es el gran documento en el que yo me he basado, además de otros muchos, una crónica muy rica, muy copiosa, que algunas veces ha sido también una cruz muy pesada de llevar, también se lo voy a confesar, pues la crónica desciende a todos los detalles y habla muchísimo, porque las monjas que hacían las crónicas, yo le animo a la cronista que lo siga haciendo, que lo haga así, pues tenía mucho interés en reflejar los acontecimientos de la ciudad y los acontecimientos de España en aquellos momentos.
¿Dónde se refugiaron? Pues se refugiaron en las huelgas reales. Las huelgas reales, cuando llegaron las salesas, se lo tomaron como un aire fresco. Se lo pasaron muy bien. Yo se lo leí un día a la abadesa de las huelgas, se reía mucho cuando le leía la crónica. Organizaban, por ejemplo, en alguna Navidad bailes, y bailaban las huelgas reales con aquellos hábitos tan curiosos, con aquellos collares de azabache, que van a ver en el libro también, esas fotos antiguas. Y organizaron en cierta ocasión una procesión, estuvieron unos pocos meses, una procesión por el convento donde sacaron a todos los santos, las dos comunidades, huelgas y salesas. Y además tenían asegurada, esto ya es algo anecdótico, la leche, porque habían llevado las salesas una vaca que tenían en el antiguo convento de las Comendadoras. Bueno, pues volvieron después de la Revolución, cuando los ánimos se serenaron, volvieron en 1869 a las Comendadoras de Santiago, a las antiguas Comendadoras de Santiago, hasta 1886. Porque ellas no se me van a enfadar, pero las monjas de clausura tienen cierto interés algunas veces por cambiar de domicilio. En Valladolid también ha ocurrido. Y a la superiora de aquellos momentos y a sus monjas de alrededor, sus consultoras, pues le pareció que era la hora de cambiar de domicilio. Y además llegó un arzobispo que había conocido a las salesas en Oviedo, Benito Sancifores, y se empeñó en hacer un convento a las salesas, en el Prado de la Madalena. Ya no existe. Hoy en día está ocupado por un centro universitario de investigación asociado al CSIC, en la esquina de la calle Sanciforés y Real de Burgos. Allí estuvo ese convento del Prado de la Madalena, que ellas en cuanto llegaron no gustaron para nada, porque además tuvieron una gran dificultad allí, y es que el constructor las engañó, empleó malos materiales. La traza era buena, de buenos arquitectos, pero empleó malos materiales. Y lo pasaron realmente mal las monjas en ese convento del Prado de la Madalena, hasta que 3 años después, si la memoria no me falla, consiguieron comprar el histórico Palacio de los Mudarra, que es la base del convento del monasterio actual. Por lo tanto, el tercer domicilio, este es el tercer domicilio, además de los provisionales, que ocupan las salesas en Valladolid. La Madre Superiora de entonces tuvo mucha iniciativa y tenía la idea de comprar toda la manzana. Poco a poco fue comprando distintas casas, y entre las casas que compró, a mí me ha venido muy bien para el libro, es la casa donde creían erróneamente algunos eruditos vallisoletanos que había muerto Cristóbal Colón. Eso quedó parado con el tiempo. El siglo XIX fue discurriendo, pues con la historia de cada una de las salesas, porque les puedo decir que hemos conocido la vida de cada una de las 214 monjas que han pasado por este monasterio, una a una. Ellas la saben bien, porque he tenido un buen equipo en este sentido que me ayudase. Pero hemos recorrido en los libros de novicias, los libros de profesiones, las necrológicas. Hemos conseguido hasta corregir las fechas de profesiones y de nacimiento de algunas monjas que estaban en la sala de comunidad. Y en el libro se van a encontrar ese gran cuadro que es muy interesante por lo menos para el historiador, donde habla del nombre, del lugar de nacimiento, de la procedencia geográfica, del momento en que profesan, de las que han sido educandas en el monasterio, de las que han muerto en el monasterio, de las que han salido a otros monasterios, porque las salesas en ese sentido se distinguen por su solidaridad a la hora de tener que reforzar otras comunidades. También algunas que han salido como religiosas, y las observaciones, que siempre es el apartado más jugoso. Pues esas 214 monjas las conocemos perfectísimamente. No se nos ha escapado, creo que ninguna. Así lo espero, porque lo hemos repasado en numerosas ocasiones. Y va llegando el siglo XX.
Y antes las monjas ya han realizado, qué tiempos aquellos en los que había posibilidad de exportar monjas a otras fundaciones, realizaron una fundación muy complicada en Chile. Si decíamos antes del viaje de Valladolid a Madrid, fíjense cómo fue el viaje de Valladolid a Chile. Menos mal que al frente de ellas iba una monja, la madre Isabel Canterac. Decían que su padre era militar y había combatido en América, pues era casi como un gran militar, aquella monja Isabel Canterac. Su madre, la condesa de Canterac, todo esto ya nos suena, todos estos nombres ya nos suenan a los vallisoletanos. Ponía en orden pues, a sus hermanas que tenían que ir con ellas y ponía en orden también aquel barco, donde el capitán era protestante, nos cuenta en la crónica, y que las trataba muy bien, incluso las invitaba a cenar. Todo eso está relatado en sus crónicas. Aquella fundación de Chile fue compleja y ellas tuvieron que volver. Después fue culminada por quizás el hijo predilecto de este monasterio, la Fundación de Oviedo. La Fundación de Oviedo. Es obra de las monjas de Valladolid. Además de las ayudas que iban realizando progresivamente a otras comunidades. Se canonizaba a Santa Margarita María de Alacoque, que preside este retablo, se realizaba esta iglesia, se celebraba los centenarios, siempre han celebrado mucho los centenarios, también de Santa Margarita o de San Francisco de Sales, ponían fin al pensionado, pero cuidando a las últimas alumnas hasta el final, hasta que las convirtieron en maestras, en manos de las teresianas. Al mismo tiempo que avanzamos en la historia del monasterio, también tratamos mucho la historia de la educación religiosa femenina en Valladolid. Hasta llegar a unos tiempos que siempre son calificados como recios, que son los tiempos de la República y los tiempos de la guerra. Las crónicas pues se llenan de temores porque les llegan noticias muy diversas. Les llegan noticias que sus hermanas de Madrid han tenido que sufrir las quemas de conventos de Madrid en mayo de 1931 y que algún, diríamos hoy, gamberrete, pues había intentado incluso quemar la puerta del convento. Tenían también personas que las ayudaban. Su capellán, Justo Miguel, muy relacionado con el Colegio de Ingleses, pues colaboró a esa ayuda y a esa vigilancia de este monasterio para evitar cualquier asalto. Y por aquí además también pasaron personas que después dieron testimonio de su fe. De aquí fue monaguillo el agustino Pedro de la Varga, que fue asesinado en Paracuellos del Jarama en el año 36. Fue monaguillo en este monasterio de las Salesas, porque aquí vivía una tía suya. Al mismo tiempo que también transcurre la historia diocesana, los arzobispos, Gandásegui, anteriormente el cardenal Cos, todo eso está reflejado en la historia de este convento. Y también cómo percibían ellas la guerra. En eso nos tenemos que poner mucho, tanto en la República como en la guerra, en tiempos complicados, también tiempo complicado para el que lo investiga y para el que lo escribe. Nos tenemos que poner en una necesaria contextualización, además de que rezan por la llegada de la paz y están muy ocupadas pues, en realizar los detentes del Sagrado Corazón de Jesús para los soldados. No es una originalidad de la Guerra Civil Española. Los detentes ya se inventaron para los soldados de la guerra franco-prusiana allá por 1870, en tiempos de la unificación alemana. Y los tiempos de la posguerra. Es muy interesante cómo en los momentos inmediatos a la guerra civil, pues monjas que vienen del exilio, ellas también habían recogido muchas monjas del exilio, las monjas portuguesas cuando se proclama la República, pues monjas que vienen de unas zonas porque su convento ha sido asaltado, en Valencia, por ejemplo, y pasan por Valladolid y las monjas salesas de Valladolid las acogen, no siempre con el visto bueno del arzobispo de entonces.
no siempre con el visto bueno de Antonio García, pero ellos las acogen, mostrándose obedientes, pero las acogen. Hasta que también llegan en esos tiempos de posguerra en que Valladolid descubre pues que Cristóbal Colón, de nuevo erróneamente, ha muerto en una casa de la antigua calle ancha de la Magdalena, hoy calle de Colón, y que esa casa es propiedad de las Salesas, y que si quieren hacer un museo, pues ese terreno tiene que ser expropiado a las Salesas. El norte de Castilla, con Jaime Alba, con don Miguel Delibes y con don Jaime Alba a la cabeza, que era primo suyo, hijo del ministro Santiago Alba, pues se inicia en toda una campaña ya a finales de los 50 y principios de los 60 para la construcción del Museo de la Casa Colón. Aquí van a encontrar toda esa historia de del Museo de la Casa Colón vista desde la clausura, Y además, con numerosos datos, es uno de los temas interesantes que yo he venido desarrollando. Y en los años 60, el concilio. El concilio es un tema esencial. Es bueno que las historias de los conventos no las hagamos por gobierno de las superioras. Esas son etapas muy internas de la comunidad. Me parece más interesante que la sociedad, que la Iglesia, que el mundo. Esto también es el mundo, aunque se decía antes vivir fuera del mundo, vivir fuera del siglo. Bueno, pues que el mundo, la Iglesia, las etapas de la Iglesia también marquen las etapas de la vida conventual. Y el concilio es una etapa muy bella de investigar, muy complicada igualmente, porque no siempre las monjas tenían una buena percepción, no por culpa de ellas, sino por falta de información. Y por falta de información también, hay que decirlo, y no tiene que molestar a nadie, de algunos sacerdotes que no veían convenientemente el concilio. Y era importante su responsabilidad, y las monjas lo percibían, pero también sabían informarse. La revista Eclesia, José Luis Martín Descalzo, luego la aparición del magnetofón. A mí me están grabando. Lo del magnetofón lo llevan las monjas casi desde el carisma. Luego además lo oyen y las grabaciones en cintas. ¿Quién utiliza hoy cintas? Pues en este convento se utilizan cintas. Y de nuevo surge el deseo de mudarse. En aquella ocasión, menos mal que no se mudaron. La oferta inmobiliaria, en esto vuelvo a ser crítico. Este Valladolid ha sido destruido por aquellos que se han aprovechado en muchas ocasiones de su casco histórico. Y este convento se salvó. Pero a lo mejor con un poquito más de oferta y pasos y un poquito más de idea no se hubiese salvado. ¿Se imaginan aquí unos bellísimos edificios de 8 o 9 plantas como los que hay en la Casa Colón, en la calle Colón o enfrente de la catedral? Pues es la misma época. Y ellas también se informaban el deseo de salir fuera de la ciudad. Ellas afortunadamente tuvieron la sabiduría de no hacerlo. Yo con un poquito así de estilo crítico, pues he puesto fotografías de algunos conventos de Valladolid que desgraciadamente abandonaron sus edificios históricos. Les puedo decir que uno que se dedica a historia de las monjas, pues eso no han sido pasos demasiado inteligentes. No han sido pasos demasiado inteligentes y sobre todo ha perdido la ciudad, ha perdido el patrimonio y probablemente han perdido las órdenes religiosas. Y ha perdido también la diócesis, por supuesto. Hoy en día tenemos un convento cerrado, el de Santa Catalina. Y puede pasar eso. Y otra cosa muy interesante, la llamada de África. Aquí me he tenido que poner en orden con la geografía. Burundi, Ruanda y una monja de aquí, la Madre Gertrudis, que se convierte en fundadora en África, en heroína en África. Durante décadas, y especialmente esas heroínas las descubren los periodistas cuando hay una sublevación en Ruanda
y los periodistas del mundo entrevistan, y también en Informe Semanal, a la madre Gertrudis, que murió con casi 100 años, pero que salió de aquí a fundar a Burundi y Ruanda. Esa es una fundación, como dirían ellos, los historiadores no solemos utilizar esta palabra, ella sí, no me lo entienden mucho cuando yo no la utilizo, providencial. Providencial porque ellas fueron de ida y hoy reciben de vuelta. 4 hermanas, y hay algunas más que han pasado por esta comunidad, proceden de esos monasterios y forman parte de la comunidad de 20 y tantas hermanas que tiene este monasterio. Es algo realmente bello, esos caminos de ida y de vuelta del misionar y de la fe. La democracia llegaba a España y la democracia antes estaba ya en los conventos. Los conventos siempre han elegido a sus superioras votando y por sufragio libre. Lo que ocurre es que en algún momento también ciertas hermanas se incorporaron a ese censo de población más o menos limitado. Y también ocurrió aquí en este monasterio. Y ya para ir terminando, porque tenemos algo especial que nos han preparado. Además de la vuelta, de la llegada de hermanas de África, además de la beatificación de las primeras salesas españolas, si no recuerdo mal, mártires en el convento en el monasterio de Madrid, además de que aquella fundación de Calatayud, todavía la tercera de España, tuvo que cerrar en el año 2000 y sus monjas vinieron aquí a Valladolid a formar parte, y su historia también se ha incorporado a Valladolid, sin duda, y ha sido importante en este libro. En este libro se ha mimado esa trayectoria del monasterio de Calatayud, y también que este monasterio le verán muchas veces abierto en su iglesia, también le ven abierto en su obrador. Se encontrarán unas fotos, ahora les voy a hablar un poquito de las fotos, unas fotos apetitosas, porque no todo es cuestión de libros, sino que también ellas son de las monjas que hacen pastas y bien ricas. Bueno, pues lo que les decía es que este monasterio está muy abierto, pues a través del impulso a la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que viene pues de toda una tradición de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, otro de los grandes temas de este libro, y que es uno de los centros devocionales de este monasterio, y también del Ejército Azul, de la Virgen de Fátima y del apostolado de la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes, uno que ha sido alumno del Colegio de Lourdes, pues uno de los primeros lugares donde se desarrolló la devoción a la Virgen de Lourdes en Valladolid fue también en este monasterio de la Visitación. Cristóbal Colón dio un último toque en el siglo XXI porque las tuvieron que volver a expropiar una parte de su jardín, de su bello jardín, de esos pequeños pulmones de Valladolid, y efectivamente ellas la tuvieron que ceder. Y un último capítulo. Ven, en esto he tenido yo suerte de terminar tarde el libro, porque lo he terminado tarde, pero así lo ha exigido el tiempo. Desde Valladolid salió una de las componentes de la comunidad del monasterio de Mater Ecclesiae en Roma. La que fue superiora, que me encargó este libro, la hermana Ana María. La hermana María Rosa es la que ha culminado este encargo. Formó parte de esa comunidad que vivía al lado del Papa Benedicto XVI y que pudo tener una relación estrecha también con el Papa Benedicto XVI, y el propio pontífice tenía en gran cariño y tiene en gran cariño a la Orden de la Visitación. Bueno, pues eso también está incorporado en este libro, y cuando el Papa Benedicto XVI abdicó, una de las grandes abdicaciones de la historia, renunció, pues todos los periodistas buscaban a las salesas que habían vivido junto al Papa, porque además el Papa Benedicto XVI iba a habitar en el monasterio
donde habían estado las salesas, en Mater Ecclesiae. Y la entrevistaron a la hermana Ana María, y también podrán ver en este libro. Y un último secreto. El libro termina el día en que es elegido el Papa Francisco. Era el 13 de marzo del 2013. No se me podrá olvidar aquella tarde, hora tras hora. En la Universidad de Valladolid habíamos realizado, en virtud de su delegación de alumnos de Derecho, un congreso sobre la Iglesia en la historia de España y las aportaciones también de la Iglesia al mundo jurídico. Había iniciado ese congreso el arzobispo también, junto con el decano de Derecho. A mí me había tocado hablar sobre la Iglesia en la historia de España, y habíamos terminado la conferencia, nos habíamos despedido. El norte de Castilla estaba también allí, porque era una de las entidades que colaboraba, y sabían que yo había estado con el arzobispo. Al poquito tiempo, bueno, la primera que me dio la noticia de esa lección fue mi hija, que me llamó, es una futura gran periodista. Me dijo: papá, que hay fumata blanca. Ya sabía que a su padre ya esa noche se le había acabado. Hay fumata blanca. Me avisó ella, y a los 2 minutos me avisó el norte de Castilla y me dijo: ¿tú sabes dónde está el arzobispo de Valladolid? Y digo: sí, en las Salesas. Irle a buscar a las Salesas. Esto es un pequeño secreto, no lo desvelo en el libro, se lo desvelo a ustedes, sabiendo que no va a salir de aquí. Y aquí, claro, es que fíjense ustedes, había un problema. Rouco estaba era el presidente de la conferencia episcopal, estaba en el cónclave. ¿Quién iba a entrevistar a Rouco? Entonces el vicepresidente había que entrevistarle. ¿Y cómo íbamos a negar dónde estaba el arzobispo? Pues en las Salesas, celebrando los 150 años de la Guardia de Honor. Y a la salida se debió encontrar una gran cantidad de medios de comunicación. Y el primero, pues el periódico con el que escribo, que diese en la exclusiva, por supuesto, el norte de Castilla. Bueno, pues eso, con esa anécdota final se termina este libro, y además con una foto en la que aparecen las monjas rezando, pues yo me imagino que en el momento de la comunión. Fíjense, no se lo había dicho, en este monasterio tenemos monjas de 3 continentes, las europeas, es decir, nuestras españolas, nuestras africanas y una americana, la hermana Ana Margarita, que impulsa también la Guardia de Honor y que es muy aficionada a las nuevas tecnologías. Ha cogido todas las fotos, en parte del libro, en parte de Ángel, y nos ha hecho un reportaje que veremos a continuación con muchísima ilusión. Muchísimas gracias. Si me he olvidado de algo, pues lo siento, perdónenmelo, y les animo a conocer este claustro de las Salesas. La hermana superiora creo que nos va a decir algo. Bueno, y antes deseo expresar a Javier Burrieza, en nombre propio y de la comunidad, pues nuestro agradecimiento por este minucioso trabajo realizado a lo largo de varios años y que hoy tiene un feliz cumplimiento con la presentación de este libro, El claustro de las Salesas. La verdad es que, como ya lo ha dicho él, si ha tenido él paciencia para examinar e investigar aquí y allá, así como para atender nuestras demandas y sugerencias, de sobra saber que también nosotras hemos ejercitado esta virtud de paciencia en sumo grado, esperando esta hora tan deseada en la que se da luz verde a este libro. Y hasta esta misma mañana no ha llegado a nuestras manos este libro, pero ciertamente nos ha causado una gratísima impresión. Tan solo hemos podido leer el prólogo y la introducción del mismo, pero nos han satisfecho en grado sumo. Y en verdad, pues no puedo dejar de señalar aquí la admiración causada por la lectura del prólogo de don Ricardo, nuestro arzobispo. Con qué concisa clarividencia ha sabido dar una visión de conjunto al libro. Y aunque otras obligaciones no le permiten estar aquí presente, pues no puedo por menos de agradecerle vivamente su amable colaboración que tanto favorece el libro. Y por fin, bueno, pues un gran gracias a todos los aquí presentes, todos los amigos que habéis deseado acompañarnos en estos momentos. Llevamos a la oración cuantas necesidades e intenciones lleven en su corazón. Pues Dios sea bendito.